Muy buenos días, Iglesia Calvary. El Señor les bendiga. Es un placer para mí poder estar con usted este día para aprender juntos lo que la Escritura nos va a estar enseñando esta mañana. Es un deseo de que podamos crecer en Jesús y menguar en nosotros. Estamos en este tiempo estudiando juntos lo que es discipulado para discipuladores. Y hoy vamos a estar en la lección 6. La lección 6 es un tema precioso que habla acerca de la preparación y adoración. Entonces vamos a estar analizando esto juntos, iglesia. ¿Cómo está este tiempo en nuestra vida en cuanto a la preparación y adoración? ¿Qué espera Dios de un corazón que adora? ¿Qué espera Dios de un adorador? Vamos a estar analizando esto juntos esta mañana. Por eso quiero invitarle a que analicemos la necesidad para nuestro corazón de dar una adoración que agrade a Dios. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo juntos, por favor. Póngase cómodo, tome su Biblia, tome su lapicero, su hoja de apuntes y venga conmigo a las Escrituras y vivamos una maravillosa experiencia aprendiendo de Jesús. Oremos, por favor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo que nos permites aprender juntos como iglesia, como hijos de Dios, comprados, lavados por la sangre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu magnificencia, por tu poder, Dios. Esta mañana queremos rendirte a ti, Señor, cada palabra que vayamos a decir, que todo lo que digamos, Dios, sea para tu gloria. Quiero pedirte, Dios, que abras la mente, el corazón, el entendimiento de tus hijos, papi, en el nombre de Jesús, y que juntos podamos crecer a la altura, a la anchura, a la profundidad del varón perfecto que es Cristo en todas nuestras áreas de nuestra vida, Dios. Gracias, papi, en el nombre de Jesús, amén y amén. Estamos hablando esta mañana, iglesia, que necesitamos preparar el corazón para una adoración que agrade a Dios. ¿Qué es lo triste? Que si estamos hablando de que hay una adoración que Dios aprueba, que agrada a Dios, también existe la adoración que Dios desaprueba. Eso es lo triste. La adoración que no agrada a Dios. Si no agrada a Dios, entonces por seguro no es adoración. Pero ¿cuántas veces creemos estar dando una adoración que agrada a Dios y no está siendo recibida por Dios? Entonces esta mañana, por favor, vengamos juntos y analicemos qué es la verdadera adoración que agrada a nuestro Señor. Para que haya una buena y realmente agradable adoración al oído, al corazón de Dios, debe de salir de un adorador. Sí, es lo primero. Necesitamos ser adoradores. ¿Recuerdas con el pastor Chuy cuando vieron acerca de la adoración? Cuando el pastor nos enseñaba acerca del libro de Juan, capítulo 4, versículos 24, cuando la palabra de Dios dice que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces ahí estamos viendo que la adoración tiene que ir de la mano en espíritu y en verdad. Es algo que nace desde adentro de nuestro corazón. Nos estaba enseñando el pastor Chuy en aquel momento. Entonces es interesante ver que el corazón del adorador se forma en la intimidad que tiene con Dios. Es algo de corazón y es algo de obediencia. Sí. Entonces ahí es donde se forma a través de la oración y el hablar con Dios. Para entender el significado de adoración a Dios, hay que leer su palabra y aplicarla. Ese es el punto en todo momento. Ser un adorador, ser una persona que adora a Dios, es un estilo de vida. No es solamente adorador, significa o dar adoración únicamente cuando estamos en la iglesia. No. Se adora a Jesús con nuestra vida, se adora a Jesús con nuestro corazón, se adora a Jesús con nuestro ser, y esa es la verdadera adoración. Pero vamos a ver las Escrituras que nos quieren enseñar acerca de esta adoración que es aceptable a Dios. Este es el tema para esta mañana. No toda adoración es aceptable a Dios, y vamos a ver dos ejemplos. Uno que ya usted conoce de mucho tiempo está en el libro de Génesis, capítulo 4, versículos del 1 al 6, y voy a leer para usted, iglesia amada. Dice así: aconteció
conoció Adán a su mujer Eva, dice la escritura, la cual concebió y dio a luz a Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, dice la escritura, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Quiero que note atención cómo la escritura va a describir ambas ofrendas, ambas adoraciones. Quiero que analice con detenimiento cómo se expresa la escritura de lo que Caín trajo y Abel trajo. Vea qué puntual es la escritura acerca de lo que Caín trajo del fruto de la tierra. Dice: trajo una ofrenda a Jehová, es lo que dice. Ahora, versículo 4: y Abel trajo también de los primogénitos. Oiga con qué amplitud habla sobre Abel. Trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, específico, primogénito y de lo más gordo. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero, dice el versículo 5, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Es interesante ver esto. Es interesante que Dios está analizando el corazón de Abel y el corazón de Caín. Porque cuando estamos adorando a Dios, es lo que Dios va a estar viendo, nuestro corazón. Porque de nuestro corazón es donde va a manar la adoración. Y es válido analizar lo siguiente: Caín, un agricultor, ofrece de los frutos de la tierra. Abel, un ganadero, ofrece el primogénito de su manada a Dios. El Señor recibió a Abel y su ofrenda, pero no aceptó lo traído por Caín. Esto nos debe ver que no toda la adoración es aceptable a Dios. Una la aceptó, otra la rechazó. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Vamos a ver. Quizás, tal vez era la ofrenda incorrecta la que Caín estaba presentando ese día, ya que la ley de Moisés requería el derramamiento de sangre para cubrir el pecado. Y todo el sistema de sacrificio apuntaba y apunta al ministerio de Jesús. Si usted se da cuenta, la Biblia es un solo libro, y lo vemos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y es un solo libro. Uno confirma al otro, pero desde este punto, desde el inicio, ya comienza a verse la persona de Jesucristo. Todo este libro está apuntando a Jesús. Es imposible sacar a Jesús de esta enseñanza. Es imposible sacar al Señor de la enseñanza, porque todo apunta a Jesús desde estos tiempos. Abel ofrece un animal y Caín ofrece productos agrícolas. Podría indicarse que había problemas con la ofrenda. Pareciera que si analizamos la ofrenda, podemos decir: bueno, sí, es que esta era carne, esta era agrícola, pero yo creo que nuestro Dios es más probable que sea y que esté viendo más un problema de corazón, iglesia. Tenemos que estar tan bien en nuestro corazón con Dios. Sobre toda cosa guardada, guarda su corazón, porque del corazón nace todo, incluyendo la adoración que le vamos a dar a nuestro Dios. Abel ofreció el primogénito de toda la manada, lo que muestra que él estaba poniendo a Dios en el lugar de prioridad en su corazón y dándole lo mejor a Dios que tenía. Dios tomó con agrado la ofrenda que Abel ofreció con el corazón correcto, porque sin fe es imposible agradar a Dios, dice Hebreos 11:6. Si analizamos con determinación, podemos ver algunos factores
que Abel adora a Dios, con los que adora a Dios. Uno es que Abel ofrece lo que Dios espera. Abel adora a Dios como él espera ser adorado. Dos, Abel lo hace con humildad. Sí, recibiendo las instrucciones de Dios. Tres, con un corazón sincero. Cuatro, obediente. Y finalmente, cinco, fe. Estos son solamente algunos componentes de un verdadero adoración, la cual la adoración será aceptable delante de Dios. ¿Cómo está nuestra adoración a Dios en cuanto a estos componentes, a estos temas? ¿Con cuánta humildad estamos adorando? ¿Con cuánta sinceridad? ¿Con cuánta obediencia? ¿Con cuánta fe? ¿Es nuestra adoración que brindamos a Dios realmente lo que Dios está esperando, Iglesia Calvary? Aquí tenemos mucho por aprender y poner. Esto es lo que Dios está viendo, y todo nace de un verdadero corazón que ama a Dios. Recuerde, cuando usted y yo estamos adorando a Dios, estamos adorando al mismo Hijo. Al adorar a Jesús, estamos adorando al mismo Padre. Entonces Jesús espera una adoración de excelencia, no una adoración por adorar. Una adoración que sea, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad. Ahora, veamos versículo 4. Dice que Abel trajo de lo primogénito. Anote esto. Lo más gordo. Trajo lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios está viendo con qué corazón usted y yo le estamos adorando. Y luego, de acuerdo a nuestro corazón, así va a ser el fruto de nuestra adoración. Dios no está mirando primero la adoración. Dios está viendo al adorador, el corazón, porque es lo que Dios busca, es lo que Dios ama de nosotros, el corazón. Pero, dice la Escritura, no miró con agrado a Caín su ofrenda. Es como decir, no miró con agrado su corazón y luego su ofrenda, por el orgullo que hay en el corazón de Caín. No lo miró con agrado. Dice el versículo 5, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín no se sintió recibido de la manera que él esperaba por lo que él trajo. Y es triste, porque a veces queremos darle a Dios lo que nosotros queremos ofrecer, pero Dios está esperando que usted le dé lo que Él espera recibir. La adoración no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata como Él espera ser adorado, se trata de lo que Él está pidiendo de nosotros y no lo que nosotros queremos dar de Él. El adorar no es un sistema religioso. El adorar no es un sistema estructural. El adorar es en verdad. El adorar es algo de corazón. Es rendirse al Señor. Es intimar con Dios. Experimentar nuestra transformación en nuestro corazón. Iglesia Calvary, de esto se trata lo que Dios está viendo. Ahora, en el versículo 6 estamos viendo el corazón de Caín. Estaba mal, iglesia. Como se puede ver en la respuesta a la corrección de Dios, Caín estaba enojado. Dice que su semblante decayó y estaba molesto. Dios instó a Caín y le dice que si él hacía el bien sería aceptado. Pero Caín no quiso, a pesar de la exhortación y las advertencias de Dios. Caín continúa resistiendo a Dios y actuó en su enojo, asesinando a su hermano. Vean hasta dónde llega el orgullo del ser humano. Vean hasta dónde llega un corazón lejos de ser adorador, de adorar a Dios como Él espera. Adorar a Dios es un estilo de vida, iglesia. Recuérdelo. Es donde quiera que usted y yo estemos, vivamos un estilo de vida en adoración. Como estamos hablando de adoración a Dios, eso indica que toda adoración
requiere un verdadero sacrificio, una verdadera preparación, ¿sí? La adoración verdadera viene con un precio, el precio de la preparación. Necesitamos preparar nuestro corazón para adorar a Dios como Él espera ser adorado. Cuando hablamos de sacrificio, cuando hablamos de valor, y cuando hablamos de valor, hablamos en la línea que Dios espera, hablamos de disciplina. Y la carne no ama la disciplina. Someterse a Dios, someterse a su palabra, someterse a su espíritu. La carne no ama esto. Necesitamos educar nuestra carne con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros vemos que la verdadera adoración requiere sacrificio. Y eso lo vamos a ver. Lo vamos a ver y vamos a estudiar un poco del precio de la preparación. Veamos un ejemplo. Vamos a ver a un hombre cuyo corazón amaba ser un adorador, amaba la adoración, amaba prepararse. Un hombre como usted y como yo, con errores, con virtudes, pero que amaba a Dios a pesar de sus errores, iglesia. Le estoy hablando a usted del rey David. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Crónicas y analicemos lo que va a acontecer aquí con David. Vamos a Crónicas, capítulo 21, primero de Crónicas, capítulo 21, iglesia, versículo 18 al 25. Y voy a leerlo para usted. Dice la escritura de la siguiente manera: y el ángel de Jehová ordenó, a Gad, que dijese a David que subiese y construyese un altar, dice la escritura, a Jehová, en la era de Ornán Jebuseo. Instrucciones de Dios. Aquí viene la obediencia. Dios está dando instrucciones a este hombre para que le diga a David lo que debe de hacer. Entonces Gad va con David. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad. Le había dicho en nombre de Jehová. David dice que subió conforme a la palabra. Esa palabra venía de parte de Dios. Vemos obediencia, algo que requiere la verdadera adoración, algo que requiere la preparación. Dice la escritura en el versículo 20: y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban, y Ornán trillaba el trigo. Versículo 21: y viendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Versículo 22: entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca, y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo, dice este hombre a David. 24, versículo 24: entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio. Dice el salmista: porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, dice el salmista, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Versículo 25: y dijo David a Ornán por aquel lugar, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. David está haciendo tal cual Dios le está pidiendo. Construye un templo para que haya adoración. Construye ahí. Dios le está dando especificaciones que espera Dios de David. David había cometido un error que vamos a analizarlo ahorita. ¿Qué fue el error, el pecado que David cometió? La falta que David cometió ante Dios. Vamos a ver aquí del versículo 21, del 18 al 25. David había errado
en su autosuficiencia al contar el pueblo para determinar la fuerza de su ejército en lugar de confiar en Dios. David estaba contando cuántos hombres de guerra tenía, cuando el punto de David no era ese. El punto de David es confiar en Dios, y esto disgustó a Dios, y por esto Dios juzgó a la nación a causa del censo de David. No fue el censo, fue la desobediencia de corazón. Me explico, donde nace, y David confesó su pecado. Ahí vemos algo, iglesia: confesión, sinceridad a Dios. Eso también es adoración. David confiesa su pecado a Dios y buscó interceder por el pueblo. Dios refirió el juicio e instruyó a David a construir un altar y a adorar. Ahora, el rey David llega con Ornán y pide que le vendiera el campo de trigal por su precio total. Él quiere obedecer a Dios, a como haya lugar, corregir, enmendar aquella falta y construir el templo para adorar a Dios. Ornán, viendo que es rey David, él ofrece gentilmente regalarle la propiedad al rey David junto al ganado, el grano, una ofrenda de sacrificio y los tablones para hacer el fuego. Ornán dijo: yo lo doy todo, David. El campo que David está buscando es el campo de trigal. ¿Qué es esto? El campo de trigal era una propiedad valiosa cerca del monte Moriah. Y pongamos atención juntos lo que va a acontecer por cuanto hay obediencia, por cuanto hay una preparación para adorar a Dios. ¿Cuáles van a ser los resultados al final de esto? Allí, en ese lugar de trigal, los vientos cálidos subirían por las montañas y el grano se aventaría al aire, y los vientos separarían el tamo del grano bueno. Entonces es como cuando, me imagino, escogen los frijoles para separar lo sucio y levantan, y el viento sopla y saca todo lo que es la cascarita y lo liviano, y cae el frijol nuevamente. Es algo así como el viento viene y ayuda a hacer las labores de ellos. Era un lugar muy valioso. Y con todo esto, David declina la oferta que Ornán le está haciendo. Declina la oferta y le dice: no voy a recibir esto, no me insistas en que lo reciba, yo voy a pagar el precio justo. Ahora, ¿por qué David dice que no tomará? ¿Por qué no lo va a tomar? ¿Por qué David no acepta lo que es de Ornán? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Nada más él agradece a Ornán y hace tal cual Dios le está pidiendo. Por una razón, iglesia. David dice: no sacrificaré holocausto que nada me cueste. Tiene un precio la adoración. David entendió que la adoración verdadera implica sacrificio, y él estaba dispuesto a pagar el precio. Decirle sí a Dios con frecuencia requiere que le digamos no a nuestros propios deseos. Esto es de sacrificio a nuestra carne, porque se duele nuestra carne. Pero lo lindo es que cuando nuestra carne se duele es porque estamos creciendo en Cristo Jesús. Este es el precio de la adoración. La vida de David muestra varias deficiencias, sí, pero David es sin duda un adorador de verdad. Y es extraordinario que a pesar de sus fallas terribles, Dios habla constantemente de David en un tono favorable. ¡Qué misericordia la de Dios! Porque David era un varón conforme al corazón de Dios. Dice 1 Samuel capítulo 13, versículos 14. Era un hombre que reconocía su falta, era un hombre que confesaba su error. Cuando él cometió este pecado de hacer este censo, él fue y lo confesó. Él fue y declaró su pecado, reconoció su pecado ante Dios, y Dios le perdona y le da instrucciones de qué debe de hacer. Dios, ¿sabe, iglesia? Dios reconoce el corazón de un adorador verdadero.
y uno que está dispuesto a pagar el precio de la preparación. Es por eso que David fue reconocido como el dulce cantor de Israel. En 2 de Samuel capítulo 23 versículo 1 usted va a encontrar este verso, esta historia de David como el dulce cantor de Israel. Muchos de los salmos que encontramos en las escrituras fueron escritos por David y son salmos de regocijo, salmos de lamentación, salmos de confesión y salmos de adoración. David era un hombre que escribía salmos. Voy a hacerte una pregunta, iglesia. Tal vez te suene extraño esto que le voy a proponer a usted. ¿Cuándo usted, Iglesia Calvary, alguno de los creyentes, oyentes que me está viendo, cuándo usted ha escrito un salmo a Dios? ¿Cuándo usted se ha apartado, ha tomado una hoja y un lapicero y le ha escrito un salmo a Dios? Debe ser emocionante, ¿no cree? Escribirle un salmo a Dios, ponerlo en su cama, ponerle un marco y ponerlo ahí y dedicar ese salmo a Dios. David era este tipo de hombre que escribía este tipo de salmos. ¿Qué tipo de salmo le escribiría usted a Dios? Lamentación, confesión, adoración. No sé si alguna vez alguien le ha propuesto esto a usted. Yo hoy quiero proponérselo. Escribe un salmo a nuestro Dios. Debe ser emocionante, gloria a Dios, escribir algo para Él. ¿Qué son los beneficios de la preparación? Estamos hablando de adoración y de la preparación para la adoración. ¿Qué son algunos beneficios que podemos ver? Vamos a analizar. Cuando David llega al campo de trillar, simplemente se le había instruido que construyera un altar ahí. Eso fue todo lo que Dios pidió. No se le había dicho que necesitaba comprar el terreno. Sin embargo, David desea obtener el terreno y dedicar la propiedad a Dios. Ese es el corazón de David. Comprar ese terreno y decir: este terreno será dedicado a Dios. Y David desea pagar el precio. David no está buscando hacer una buena inversión inmobiliaria, no, sino que está invirtiendo en cosas eternas. Y la adoración es algo eterno, es algo que trasciende esta tierra hasta el corazón de Dios. Cuando nosotros adoramos, nos unimos en la adoración de muchos hermanos que están adorando. La adoración nos vincula con los adoradores presentes, iglesia. ¿Puede imaginar eso cuando se está adorando? Nos vincula con los adoradores pasados y futuros. Y además, lo más importante, la adoración nos vincula con Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, el cual ama que se le adore en espíritu y en verdad. Dios está esperando que usted y yo adoremos a Jesús, adoremos como Él espera ser adorado, iglesia. ¿Cuánto tiempo sacamos para adorar? ¿Cuánto tiempo sacamos? Y es que, no sé, con temor digo esto y pido perdón si estoy equivocado, pero yo creo que aquí en la palabra de Dios hay formación. Hay formación, hay información muy valiosa. Es la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es Jesucristo escrito. Esta es la palabra de nuestro Dios, su palabra, mi palabra. Pero también creo, iglesia, que en la adoración es donde nuestro corazón es transformado, es movido. Es en la adoración donde el Señor nos da autoridad también para ejercer las Escrituras, para identificarnos con el corazón de Jesús cuando adoraba al Padre, como enseñó a los discípulos a adorar. Entonces, tanto la adoración, prepararnos para la adoración, como vivir la palabra van de la mano. Por eso la palabra dice en el libro de Juan, capítulo 4, que el Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con el corazón y en obediencia. No podemos separar una de la otra. ¿Qué sería un corazón, iglesia, lleno de la palabra de Dios, sin presencia de Dios, sin buscar en oración
sin buscar en adoración a Dios. ¿Qué será? ¿Será que nos llenemos de religión, ritos, dogmas? El corazón de Dios a través de la adoración va a sensibilizar nuestra adoración al Padre y a entrar en vinculación con Jesucristo. Aleluya, con Jesús. Considera la importancia en esta mañana de esta historia, de este campo de trillar en la vida espiritual de Israel. David compró aquel lugar, invirtió en algo eterno, y veamos las consecuencias positivas de este tiempo de preparación en la adoración en el corazón de David. ¿En qué se convirtió aquel lugar? Permítame, veamos algunos puntos. Aquel lugar fue el sitio del campo del trillar que Dios retuvo su castigo durante la duración de la vida de David. Número uno, algo más que sucede. Este sitio está localizado en la misma cordillera donde Abraham ascendió con Isaac para adorar al Señor. Wow. Abraham demostró la profundidad de su amor por Dios, y lo vemos en Génesis capítulo 22. Ahora, Abraham se preparó para ascender la montaña con su hijo y demostrar su devoción a Dios, aun si significaba darle a su hijo. Pero el amor y la confianza que Abraham tenía para con Dios, se puede ver la fe, la adoración con que Abraham va a hacer esto. Con qué devoción, aunque significara darle a su hijo, a Dios. Y aquí en Génesis 22 es donde por primera vez aparece la palabra adorar. Dios es un Dios que ama que le adoremos. Recuerde que Dios había prometido descendientes a Abraham de Isaac, y aún no habían nacido. Abraham creyó en la promesa de Dios y estaba confiado en que tanto él como Isaac regresarían. ¿Recuerdan? Abraham entendió que Dios no quería a su hijo como un sacrificio humano, sino el corazón de Abraham como el mejor sacrificio de adoración. Eso es lo que Dios anda buscando, iglesia. Su corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el Señor. Ese es el mejor sacrificio a Dios. Sin embargo, Abraham estaba preparado, iglesia, para pagar el precio, para demostrar su devoción con acción. Amo ver la fe de ese adorador, Abraham también. Cuando dijo, iremos, subiremos, adoraremos y regresaremos, le está diciendo él a sus criados. Abraham tiene la convicción que regresará. Un corazón que adora a Dios con fe. Eso ama al Señor. Ahora, el campo trillar después se convirtió en la ubicación del templo, según 2 de Crónicas capítulo 3 versículo 1, y fue el centro de adoración del pueblo hebreo. Imagínense cómo aquel lugar que David estaba invirtiendo, comprando, obedeciendo a la voz de Dios, construyendo el templo para adorar, va a traer trascendencia, va a trascender hasta el punto que ahí también los hebreos llegaron a adorar. La cordillera donde fue ubicado el campo trillar también sería el sitio donde crucificarían a Jesús. Wow, cuánto bendición por prepararnos para la adoración. No sabemos, iglesia, hermanos, no sabemos. Cada vez que nos postramos a adorar a Jesús, ¿cuánto eso va a traer bendición en el futuro? ¿Y a cuántos va a traer? Cuando adoramos al Señor, cuando entramos en nuestro aposento y cerramos la puerta y oramos y adoramos, ¿cuánto esto va a traer bendición que va a trascender? El precio es que David cosechó enormes dividendos en maneras que él no podría haber previsto.
Cuando adoramos no sabemos qué es lo que acontece. Solamente adore, iglesia. Solamente adoremos al Padre. Estamos hablando de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. La moraleja de la historia de este tiempo, ¿cuál es? Es que si estamos dispuestos a pagar el precio de la preparación, habrá una cosecha abundante de adoración fructuosa. Gloria a Dios. ¿Cuántos queremos adorar esta mañana? Eso es lo mejor, iglesia. Quiero hacer a usted una pregunta. ¿Cuáles son otros beneficios, cree usted, de pagar el precio de la preparación? ¿Cuáles creen que sean? ¿Cuáles son estos beneficios? Ahora, haz una lista. ¿Qué tal? Y haz una lista de las maneras que ha sacrificado para adorar a Dios. ¿Cómo usted se sacrifica para adorar a Dios? ¿Cómo usted saca su tiempo? ¿Cómo usted está dispuesto a decirle sí a Dios y no a la carne para adorar a Dios? Pasar tiempo con Dios en adoración. ¿Cuándo fue la última vez que usted le adoró, iglesia? Le adoró en espíritu y en verdad. ¿Cuándo fue un tiempo que usted sacó y se apartó, preparó su corazón para adorarle? Y decir, Señor, estoy aquí para adorar en tu presencia. Quiero escuchar tu voz. Quiero, Señor, ser instruido por ti. Quiero que ese tiempo de adoración, de escuchar tu palabra, usted sea mi maestro y me enseñe, Jesús. Describe algo, iglesia. ¿Cómo le gustaría hacer sacrificios de su tiempo, talento y tesoros en esta nueva etapa de su vida de adorador? Entonces son temas que necesitamos, iglesia, poner en acción: la preparación y la adoración. La adoración como estilo de vida. Así que, iglesia, es lo que tengo para decirle esta mañana. Espero en el Señor haya sido bendecido. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y permítame, y oramos en esta mañana y damos gracias a Dios por este tiempo juntos y motivarle a que usted y yo adoremos al Señor. Gloria a Dios. Papi, muchas gracias, mi buen pastor, por ese tiempo de aprender, por ese tiempo, Señor, de vivir para tu gloria. Queremos hacer, Dios, de la adoración un estilo de vida. Queremos vivir para alabanza de tu nombre, Jesús. Pido, Señor, que pongas en mí ese espíritu de adorador, Padre, para que mi adoración sea una adoración, Señor, que te agrade, que sea aceptada por ti. No la adoración que yo quiera dar, sino la adoración que usted, mi buen Jesús, espera recibir, Padre bueno. Yo te lo pido, Padre, en esta mañana, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Iglesia, fue un placer estar con usted esta mañana. Espero que haya sido de bendición este tema. Que Dios lo bendiga y nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto. Bendiciones.